hará, hermano, la meditación de la palabra y él con nosotros escuchemos el mensaje. Bendito Dios. Dios le bendiga nuevamente, hermano. Alabado sea Dios. Me alegro, hermanos, de estar con ustedes en este fin de semana. Qué bendición. Dios bendiga de manera, hermano Jesús Hernández, pastor de ustedes, a todos los hermanos que ministran con él en este lugar. Dios bendiga, hermano presidente de los jóvenes y a toda la juventud de este lugar. Dios les bendiga. Me gozo. Es un honor para mí que me hayan tenido en cuenta para esta actividad. Bendito sea Dios. Espero de parte de Dios bendición maravillosa para todos. Bendito Dios. Vamos a leer, hermanos, 2 versículos de las Escrituras. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén, amén, amén. Amén. Leemos la escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Siéntese, hermanos. Bendito Dios. Vamos a considerar, hermanos, esas 2 expresiones que están al final. Arrepentíos y creed en el evangelio. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él decía cuando Él estaba aquí en la tierra durante su ministerio. Ese era el centro de la predicación de Él. Creed, creed. Para el que cree, el centro era la creencia. Junto con esa creencia estaba el arrepentimiento. Veamos eso primero. ¿Qué es arrepentimiento? Consideremos la palabra. Viene del latín y está compuesta de 2 partes. La primera es re. Bueno, el prefijo a significa hacia, aquello. Pero después tenemos re. Re es repetición o algo que vuelve a suceder. Eso es re. La otra palabra que está en latín ahí es penitere. De ahí surge la palabra penitencia. Lo que penitere significa es tener un profundo desagrado y desaprobar en una manera profunda algo. Entonces, al traerlo a la vida, significa una profunda desaprobación y una profunda, podemos decir, decepción de nuestra vida y de nuestro estilo de vida. Eso es lo que eso significa. De manera que el hombre debe presentarse delante de Dios con un profundo sentimiento de desagrado y desaprobación de la vida que él ha estado teniendo. Y lo que vemos al principio de la palabra re significa que es algo que no va a suceder solamente en una ocasión, sino que tiene que estar sucediendo en una manera continua. Tiene que estar sucediendo prácticamente todos los días. Ahora, aquel que no ha conocido a Dios, aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, aquel que no tiene el testimonio de la salvación en Él, aquel que no ha sido sellado con el Espíritu Santo y ha vivido una vida sin comunión con Dios,
tiene que sentir una profunda desaprobación y un profundo rechazo y desprecio de la vida que ha tenido hasta ese momento. Tiene que ser así. Si no viene así delante de Dios, entonces no es recibido. Alguien puede decir, pero yo no he estado hundido en el pecado. Se escucha seguido las expresiones, yo no tomo, yo no fumo, yo soy fiel a mi esposa, yo no robo, soy un trabajador responsable, soy responsable en la casa. Ahora, si vamos a traer nosotros a la luz de las Escrituras, está teniendo un gran fallo y no está cumpliendo y no está siguiendo el principal de los mandamientos. El principal y más importante de los mandamientos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Eso no lo está haciendo y está fallando el principal de los mandamientos. Eso lo hace reo, lo hace culpable delante de Dios. Y lo otro en lo que está fallando terriblemente es en no darle la adoración a Dios. Dios es Dios. Y como Dios es el único merecedor de la adoración. Nosotros a veces decimos, hay otros dioses, pero no hay otros dioses. Hay un solo Dios. Usted me puede decir, ¿cómo no? Hay otros dioses. Los dioses de los griegos, los dioses de los romanos, los dioses aún de allá en la India todavía. Esos son dioses ilegales, son dioses ilegítimos. Ellos solos se han proclamado dioses. Es cierto que Satanás es un dios, pero un dios disoluto, un dios usurpador, un dios ladrón de ese puesto. Dios nunca autorizó que se le diera la gloria a él. Él usurpó ese puesto y él está reclamando gloria para él, pero nadie lo autorizó que lo hiciera. Es un rebelde, se rebeló contra Dios y precisamente por eso, por querer la adoración. Pero Dios jamás autorizó a nadie a que reciba adoración, sino solo Él. Y un día se va a cumplir. Vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Todo ser que vive va a tener que postrarse delante del único y verdadero Dios. No darle la adoración a Dios es un grave pecado. Penado con la eternidad en el infierno. Glorioso el Señor. Y lo que es peor es no darle la adoración a Dios y dársela a alguien más. Si no va a adorar a Dios y se quedara así nomás, no fuera tan culpable. Pero lo que ha hecho el hombre es quitar la adoración que a Dios le pertenece y dársela a otras cosas. A veces a las criaturas. Puede decir alguien, pero yo no me inclino delante de un ídolo, pero es un idólatra. ¿Quién es el que manda? Yo. El ego. ¿Quién es el Dios? Él es el Dios. Porque Él decide si adora a Dios o si no le adora. ¿Qué cosa? ¿Y me puede decir que está bien delante de Dios? No. Glorioso el Señor. Está gravemente emproblemado delante de Dios. Y es necesario que salga de ese engaño y se le quite esa venda. Yo no tomo, yo no fumo. Y por eso se le ha quitado el pecado que fue heredado a consecuencia del pecado de la primera pareja. Ya no tiene el pecado original en su vida. ¿Cómo se va a presentar delante de Dios con ese pecado sin que nadie abogue por usted? Terrible eso. Nosotros, hermanos, aquellos hermanos que han venido al Señor y han tenido esa vida, han experimentado ese arrepentimiento. Han venido delante de Dios y han dicho: Señor, perdóname. Así como aquel publicano que fue al templo, llegó aquel religioso, aquel fariseo, y el fariseo lo que llegó fue
dándose alabanza, él solo, diciendo: gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás, ni siquiera soy como este. Y habló de todas sus virtudes, de sus buenas obras. Yo ayuno tantas veces a la semana, doy los diezmos de todo, doy las ofrendas, yo oro. Gracias, Señor, porque yo no soy como este. Aquel hombre vino completamente desaprobando la vida que llevaba, vino disgustado de la vida que llevaba, vino decepcionado de la vida que llevaba, y no pudo presentarse delante de Dios con ninguna obra que valiera la pena. Se presentó diciéndole a Dios: toda mi vida ha sido una vida desastrada, ha sido una vida de rebeldía delante de tu presencia. Le dijo: oh Dios, sé propicio, sé propicio. Ten lástima, tenme misericordia, ten misericordia de este pecador. Fue lo que él dijo. Glorioso el Señor. Dios vio esa adoración, Dios vio esa oración. Y Dios obró en esta persona. Y Dios le otorgó el perdón de sus pecados. Ahora nosotros los creyentes, y ahí se equivocan los amigos, y se pueden equivocar varios creyentes también, que ahora en el Evangelio usted va a vivir una vida completamente agradable a Dios. Está equivocado. Todos los días nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios arrepentidos. Glorioso el Señor. Porque ese día no hemos andado como quisiéramos andar delante del Señor. Y no hemos andado ese día como la Escritura dice que andemos delante de la presencia de Dios. Puede decirle, amigo, pero si ustedes son así también, ¿cómo es que ustedes están proclamando y cómo es que ustedes están confesando salvación? Confesamos salvación por aquel que nos ha salvado. Confesamos salvación por la obra del Señor Jesucristo. Hemos venido a Él, quien es el Salvador. Él es el que nos lleva en sus brazos. Él es el que nos lleva para el cielo. Y no por mis obras, sino por las de Él. Si fuera por las mías, aún después de recibir a Cristo, nos quedamos del reino de los cielos. Glorioso el Señor. Si vamos a entrar es porque Él nos lleva de la mano. Si vamos a entrar es porque una vez su voz nos va a despertar y nos va a transformar. Si vamos a entrar es porque un día Él nos va a llevar al cielo. Nosotros no podemos entrar, es Él que nos va a llevar y nos va a abrir la puerta en el cielo. Y si nuestros amigos, nuestras amigas más bien, pueden creer eso, la puerta está abierta para ellas también. Y el Señor les promete llevarlas a su reino también. Alabado sea Dios. Le damos gracias al Señor por la salvación, hermano. ¿Cuántos alaban a Cristo por la salvación? Bendito el Señor. Eso es lo que es arrepentimiento, hermanos. Y tiene que estarse repitiendo todo el tiempo. Nunca vaya a venir usted a la presencia del Señor: Señor, yo estoy bien. Se va a problemar con Dios. Sea sincero con usted mismo. No se engañe usted mismo. Si tiene la luz del Espíritu en su vida, si tiene la revelación del Evangelio y si tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted va a saber bien que delante de Dios somos pecadores. Bendito sea Dios. Y lo que es terrible en nosotros, hermano, yo a veces todavía me siento más culpable aún que aquel amigo. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, aquel está ciego, aquel está en tiniebla, aquel no conoce las Escrituras. A mí Dios me ha abierto los ojos, a mí Dios me ha iluminado, a mí Dios me ha revelado su Evangelio y todavía quedo corto. Amén, hermano. Glorioso el Señor. Eso es arrepentimiento. Y esto estuvo hasta en los apóstoles. Glorioso el Señor. Aún el apóstol Pablo: me gozo más bien en mis debilidades, porque soy débil, porque soy inútil, decía el apóstol Pablo. No puedo nada con mi propia fuerza,
Si no fuera la fuerza de Él, yo no soy nada, no sería nadie. Más bien me gloriaré en mis debilidades, porque ahí es donde el Señor va a perfeccionar su poder. Él se hacía un vaso nada más y le daba toda la gloria al Señor Jesucristo, quien sí es el fuerte. Él es el fuerte, Él es el vencedor, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el dueño de todas las cosas, Él es el Altísimo, Él sí es glorioso el Señor. Nosotros no, amados hermanos. Y nuestra única confianza es que Él nos envuelva con su gracia. ¿Qué le pedimos a Dios aun cuando estamos enfermos? ¿Le exigimos que nos sane? No. ¿Qué es lo que le pedimos? Misericordia. Lástima. Amén, hermano. Que tenga lástima de nosotros. ¿Y por qué lástima? Porque si Él nos examina, si Él busca en nuestra vida, si hay algo en nosotros que merezca ese milagro, no habría en realidad algo en nosotros que mereciera, que dijera: Dios merece que lo sane, que diga Dios es justo que lo sane. No hallaría el Señor suficiente argumento en nosotros para darnos esa sanidad, y nosotros lo sabemos. Por eso le decimos: ten misericordia, ten lástima de mí y quítame esta enfermedad por tu maravillosa gracia. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Si usted vive así arrepentido delante de Dios, entonces va a vivir una vida victoriosa, porque Dios va a perfeccionar su poder. Tenemos ese gran problema con los jóvenes, especialmente los jóvenes que han crecido en el Evangelio. Ellos no han vivido esa vida desarrapada, esa vida desordenada en el mundo. Ellos han crecido bajo esa promesa. Han crecido en la escuelita dominical. Y también a veces no vaya a cometer el error el hermano de llamar a un hijo nacido en el Evangelio, ha participado en los temas y se ha portado bien, cuando llegue como a 13 años, a llamarlo a que se arrepienta. Puede pasar al frente, pero en su interior va a venir confundido. Va a decir: ¿arrepentirme de qué? Ya que ha vivido en el Evangelio, ya que ha vivido bajo esa sombrilla, ya que ha vivido bajo esa promesa. ¿Qué es lo que se le pide a este joven? Lo que se le pide es que ahora, en una manera consciente, con conocimiento de causa, pueda decir delante de Dios y delante de la iglesia: creo en el Evangelio de Jesucristo, creo en el sacrificio de Cristo y voy a creer hasta el final. Eso es lo que se espera de él, de todo ese joven. Pero tiene que haber arrepentimiento en él, claro que sí, como en todos. Si ha conocido el Evangelio el joven, tiene que saber que queda corto en cuanto a Dios se refiere. Glorioso el Señor. Y los jóvenes tal vez pueden estar un poquito más emproblemados que nosotros. Yo crecí en el Evangelio también. Puedo decir que los otros hermanos me incluyo con ellos. Y eso por lo que dijo el Señor Jesucristo. Habiendo dos deudores, uno debía 500 y el otro 50. El acreedor decidió perdonar a ambos. Le preguntó el Señor al fariseo: ¿quién crees que ama más? Le respondió: aquel a quien le perdonó más. Bien has dicho, dijo el Señor. Aquel que ha andado perdido en el mundo y viene al Señor arrepentido y experimenta el perdón de Cristo, se volca por entero a la obra del Señor Jesucristo y ama al Señor con todo. Aquel joven que ha crecido en el Evangelio, ya tiene 15, 18, 20 años y creció en el Evangelio y no ha andado en aquel mundo, entonces no tiene mucho de qué podemos decir arrepentirse, y es peligroso que ame poco al Señor o tal vez que no lo ame nada. Peligrosísimo. Los jóvenes tienen que ponerse bien listos en esta área, y todos los padres tienen que también prestarle atención a todo esto. No se equivoquen los jóvenes pensando que los jóvenes son los que andan ahí entre el mundo y la iglesia, son los que están ahí medio fríos, que son los grandes, ya los casados, los que están bien en el Evangelio. No es eso lo que dice la Escritura. La Escritura dice
el joven soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, de cómo agradar a Dios. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la esposa. No que es un mundano. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Casa, carro, ropa, zapatos, son cosas del mundo. Y tiene que proveer para su casa. Y él tiene que trabajar, a veces hasta 2 trabajos, para poder proveer para su casa. El joven no tiene esas preocupaciones. Y dice Pablo, el joven solamente se preocupa y se dedica en el Señor. Conforme la Escritura, son los jóvenes los que tienen que ser más fogosos que nosotros todavía. Alabado sea Dios. Porque el viejo pasa allá en la compañía, pasa en la factoría, pasa en la grama 12 horas, 14 horas, mientras el joven puede llegar temprano a la casa a leer las Escrituras y a buscar la presencia de Dios. Al venir los dos al culto, es el joven el que tiene que estar más fogoso en el espíritu que el viejo todavía. Pero ¿qué pasa? El joven viene más frío que el viejo porque en vez de estar orando, está viendo televisión o jugando juegos. Ese es un problema delante de Dios. No debe ser así. No se deje engañar así por el enemigo. Y esa misma actitud debe hacerlo arrepentirse delante de Dios. Toda la juventud tiene que vivir arrepentida delante de Dios también. Y decirle, Señor, ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué yo no quiero ni siquiera ir al culto? Señor, perdóname. Perdóname, todo este es mi pecado. Ayúdame, santifícame, guíame. Oh Señor, indícame el camino, ilumíname. Es la oración de todos los jóvenes. De manera que toda la iglesia, tanto viejos como casados, más o menos ahí, como jovencitos, tenemos que vivir arrepentidos delante de Dios todo el tiempo. Gloria sea a Dios. Alabado sea Dios. Después dice aquí la Escritura, creer en el Evangelio. Parece sencillo, pero es bien complicado. Para empezar, cuesta un poco creer en el Evangelio a causa del tiempo. Pues se ha estado predicando, el Señor está a las puertas. Y en esa lleva la iglesia ya casi 2000 años. Y ha llegado ya la situación donde dicen los amigos, ay, a eso le he estado oyendo desde hace mucho tiempo. Desde niño estoy oyendo eso. Y no ha venido todavía. Pero qué tremendo si los amigos dicen eso. ¿Qué tal si el Señor hubiera venido ayer? ¿Qué hubiera pasado con las amigas que están acá? Y yo no entiendo cómo puede decir, oh, dice que va a venir, no ha venido todavía. ¿Y qué tal si hubiera venido? Terrible a veces no pensar muy bien las cosas. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Cuando el Señor Jesucristo dijo que regresaba pronto, es porque no estaba revelado el misterio de los gentiles. Conforme al reloj judío, el Señor hubiera venido cerca de aquel tiempo. Pero se detuvo el reloj para Israel, en el plan para Israel, y se abrió la puerta para que entrara el Evangelio a la iglesia gentil. Y Dios le puso tiempo a la evangelización de los gentiles. Jerusalén, dice la Escritura, será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hay un tiempo que debe de cumplirse. Cuando llegue ese tiempo, la puerta de los gentiles se va a cerrar y se va a abrir la puerta para los judíos otra vez y va a continuar aquel plan que había dicho el Señor. La iglesia gentil era un misterio aún oculto, hasta para varios apóstoles le costaba. Le costó al mismo apóstol Pedro. Glorioso el Señor. Ya se había ido el Señor y le muestra a Dios cuando tenía hambre aquel gran lienzo con todo tipo de animales. La voz le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, porque nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Le volvió a decir, Pedro, mata y come. Le volvió a decir Pedro, no. Amén.
porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. No llames inmundo lo que yo he limpiado otra vez. Amén, hermanos. Finalmente, Dios le declaró a Pedro qué es lo que él estaba diciendo con esa visión, con ese éxtasis. Le dice: ahí vienen unos hombres a buscarte. No dudes en ir con ellos, porque eran romanos. Eran 2 soldados romanos los que venían para donde Pedro. Si solo llegan así nomás, buscamos a Simón llamado Pedro, yo soy, venga con nosotros. No voy. No voy. Amén. El Señor le dice: no dudes en ir con ellos. Fue con ellos y llegó a la casa de Cornelio. Aquí estoy, ¿para qué me has hecho venir? Y Pedro se animó en ir con esos soldados. Cornelio le dice, centurión de la compañía llamada La Italiana, hombre valeroso, temeroso de Dios y que tiene gracia con el pueblo de los judíos, tuvo una visión y un santo varón le dijo: envía a Jope por Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Si estos no le dicen eso a Pedro, Pedro no va con ellos. Cuando llega donde Cornelio, aquí estoy, ¿para qué me has hecho venir? Y ya Cornelio le dijo: tú sabes, le dijo Pedro, que nosotros no podemos ni entrar en esta casa. Qué tremendo eso, hermano. Amén. Qué tremendo eso. Con todo eso comienza Pedro: bueno, a esto he venido, al grano. Y comienza a hablarle de Jesucristo a los que estaban ahí reunidos. Y no había terminado Pedro ese pequeño sermón cuando fueron llenos del Espíritu Santo Cornelio y todos los que estaban allí. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de todo aquel que obra justicia se agrada Dios. Glorioso el Señor. Aún el apóstol Pedro le estaba costando el misterio de la incorporación de la iglesia gentil al pacto que supuestamente era solo para Israel. Cuando comenzó Dios a orar terriblemente en el pueblo gentil, llegó ese asunto al concilio en Jerusalén, a los apóstoles y a todos los ancianos. El Espíritu Santo se está moviendo entre los gentiles. Grandes cosas se están viendo allá. Milagros se están viendo. Derramamiento del Espíritu Santo. Y cada vez crece y crece más ese pueblo. Es un gentío y a esta altura, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente? Amén, hermano. Y hubo un debate, y no pequeño, un gran debate, porque unos querían admitirles la entrada, que fueran incorporados al pueblo de Cristo, pero otros les decían: no, si no se circuncidan y si no guardan la ley, no los podemos dejar entrar. Terrible eso, hermanos. Finalmente dicen ahí: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Les enviaron una carta a los hermanos: no imponerles más que lo siguiente, que se aparten de ahogados y de sangre y que se guarden del mundo. Pásenlo bien. Esto hagan. ¿Cómo se gozó la iglesia? Glorioso el Señor. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? No sabemos. Sabemos que no son 1000 años porque ya pasaron. Sabemos que no son 1500 años porque ya pasaron. Sabemos que no son 1900 porque ya pasaron. Nos acercamos a los 2000. Usted puede decir: ya pasamos de 2000. No de la inauguración de la iglesia, no del nacimiento de la iglesia. ¿Dónde y cuándo nació la iglesia? A la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y para ser un poco específico, la noche antes de ser entregado. Es allí donde les dice: beban esto, esta es mi sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Glorioso el Señor. Ahí se inicia la era de la iglesia.
Y el trabajo de la iglesia inicia poquitos días después, 40 días después, con el Pentecostés, con la llenura del Espíritu Santo. Ahí arranca la historia de la iglesia. ¿Qué año fue ese? El año 31 de nuestro calendario. O sea que en el 2031 se cumplen 2000 años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Será ese el tiempo? No lo sé. Es probable. Amén. Es probable. ¿Qué tal si es ese tiempo? ¿Qué tal si son 2000 años el periodo de la iglesia gentil? Es bien probable que sean 2000 años el periodo de la iglesia gentil. Glorioso el Señor. Entonces podemos decir nosotros ahora con bastante libertad casi: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y cuando Él esté cerca, los creyentes lo van a sentir, lo van a percibir, van a tener como eso, casi como presentimiento. Sentimos que se acerca, sentimos que está cerca. Y hermano, está habiendo un despertar últimamente en la iglesia, de que son muchos los creyentes que están diciendo: está cerquita el Señor. Y es bien probable que así sea. Glorioso el Señor. Alabado sea Dios. Eso ha hecho de que varios piensen que el evangelio como que no es verdad, porque el Señor dijo que venía pronto, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso es porque no estaba desplegado, revelado en una manera completa y amplia el tiempo de la iglesia gentil. Pero eso no quiere decir que el evangelio no sea verdad. Lo otro que hace que los amigos no crean en el evangelio, y a veces es problema hasta para varios creyentes, es ver el mal testimonio de algunos que se llaman creyentes. Y lo que más debilita a veces hasta los creyentes es cuando ven algún ministro que hace desastres en la obra del Señor y blasfema y ofende y pisotea el evangelio de Cristo con sus actitudes y con sus obras. Se debilita buena parte de la congregación. Y a veces por eso piensan que el evangelio no es verdad. El evangelio es verdad. El asunto es que hay que ver todas las cosas. Es cierto que se va a ver eso en algunas personas, pero es que en la congregación hay 5 grupos de personas y solo uno es el que ha nacido de nuevo, el verdadero cristiano. 4 grupos en las congregaciones. En estos 4 grupos se espera ver cualquier tipo de cosas. ¿Cuáles son estos grupos? El Señor los ilustró en la parábola del sembrador. El primer grupo son aquellos que sí oyen el evangelio, sí le dicen sí al evangelio, pero no le quieren decir no al negocio. Y no le quieren decir no al acumular cantidades de dinero. Se ponen a trabajar tanto, se ponen a estar agobiados y ahogados en las cosas de este mundo y en la materia, que se descuidan del evangelio y de su vida espiritual y no produce fruto, no avanza de donde está, no crece en la gracia y no llega a producir fruto. ¿De qué manera se va? No sabemos. ¿De qué manera se va a ir? Si va a ser un escándalo, tal vez, o si solo va a dejar de congregarse, tal vez. La verdad es que se va a quedar, y espero que se va a quedar. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Los espinos, esta es la semilla que cayó entre espinos, los espinos van a ahogar la planta. ¿Qué dijo el Señor? Dijo el Señor, tal vez ahogan la planta. ¿Qué dice el Señor? ¿Hay peligro de que ahogue la planta? ¿Qué dijo el Señor? Los espinos van a ahogar la planta. Y el que esté metido allí en los espinos, ¿será que la palabra del Señor no se cumpla? ¿Será que no se va a cumplir la palabra de Cristo si está metido en esos espinos? La palabra de Cristo se va a cumplir y se va a ahogar. Ese creyente se va a quedar. Y solo es cuestión de tiempo de esperarlo. El otro grupo de personas
es la semilla que cayó en pedregales. Este es el segundo grupo. Lo que indica no es que hay una piedra aquí, otra piedra allá, otra piedra en otro lado, sino que hay un poquito de tierrita encima y está la laja debajo. ¿Cuál es esa piedra que está debajo? La dureza del corazón. Es incredulidad. Cree cuando está de buenas y cuando las cosas solo van bien. Ahí es donde cree. Pero ya cuando viene la adversidad, cuando viene la tribulación, que viene la prueba, que viene la tentación, que viene el ataque del enemigo, hasta ahí llega, hasta ahí deja de creer. No ha creído verdaderamente, no tiene raíces profundas, no tiene una creencia verdadera en el Evangelio. Está este grupo de personas. ¿Hay de esos o no, hermano? ¿Hemos visto de esos o no? Amén, hermano. Que están ahí, creyentes bien vigorosos, cuando todo va bien. Pero cuando ya está en problemas, ya no quieren ni congregarse, hay que visitarlo, hay que ver cómo los jalamos para que siga viniendo a los cultos porque ya no quiere venir. Usted se está esforzando, usted lo va a jalar, lo puede traer en el carro, si es posible hasta la bolsa, pero le aseguro que se va a quedar. ¿Por qué? Por la palabra de Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando salga el sol va a quemar esa planta porque no tiene profundidad de raíz. Se va a marchitar y no va a producir fruto. Ahí va a jalarlo las veces que quiera, pero se va a aceptar por la palabra del Señor Jesucristo. Y no se sorprenda por eso, hermano. No se asuste por eso, hermano. Son cosas que las vamos a estar viendo todo el tiempo. Glorioso el Señor. ¿Cuál es el otro grupo? El otro grupo son aquellos que siguieron al Señor Jesucristo y están en la iglesia solamente para ver si consiguen algo de la iglesia. Y esto lo hemos visto nosotros en varios jóvenes. Sí, aceptan a Cristo y bien vigorosos y bien esforzados, pero es porque han visto a alguien. Buscando algún beneficio personal de la obra del Señor. Es probable que alguien diga, acepto a Cristo, para ver si alguien aquí le puede ayudar a conseguir trabajo, o si le pueden conseguir alguna ofrendita. ¿Se ha visto eso? Un montón de veces. Eso se vio en una gran multitud y Cristo regresó a esa multitud. Nosotros hubiéramos dicho, qué bendición la que estamos teniendo, qué multitud ha venido a Cristo, gloria al Señor. Nosotros estaríamos dando gloria a Dios por eso, pero no el Señor Jesucristo. Él se fue lejos allá y la gente rodearon el lago buscando a Jesús. Finalmente lo hallaron. Maestro, ¿dónde estabas? Te hemos andado buscando por todos lados. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Gloria al Señor, qué bendición, cómo está la iglesia, qué cosa más maravillosa. Es lo que diríamos nosotros, porque no sabemos casi nada. Es una migajita lo que sabemos. No dije no sabemos nada, porque es que sea una cosita, sabemos lo suficiente para perseverar. Pero el Señor es el que lo sabe todo. Y les dice, me buscaban porque les di de hartar. Y así está en la Biblia, hermano. Así está en la Biblia. Así lo regresó el Señor Jesucristo. Me buscaban porque les di de hartar. No trabajen tanto por la comida que perece, sino trabajen más bien por la comida que a vida eterna permanece. Así lo regresó el Señor Jesucristo. Y tenemos de esas personas en la congregación. No se aflija por eso, hermano. Está escrito. Amén. Está escrito. ¿Cuál es el otro grupo? El otro grupo es el que se llama cizaña. Este es terrible, hermano. Estos vinieron a la obra y dijeron acepto a Cristo y fue un drama, fue un teatro. Ellos entraron con malas intenciones. Entraron dirigidos y engañados por el enemigo. Están en la iglesia solo para causar problemas. Aleluya. Aleluya. ¿Y hay de esos?
Los creyentes se ponen ahí, ¿cómo puede ser? Si es un hermano, es un hijo de Dios también. Nuevamente, porque no sabemos casi nada. El que sabe es el Señor. Llegaron unos diciendo, somos hijos de Dios, ¿no le dijo Cristo? No, ustedes no son hijos de Dios. Yo les voy a decir, ¿quién es vuestro padre? Vuestro padre es el diablo, porque él es homicida desde el principio. Y ustedes queriéndome matar, las obras de vuestro padre están haciendo. ¿Qué dijera el Señor Jesucristo si Él viniera y examinara las congregaciones y nos clasificara a todos? A ver dónde quedamos, a ver quién está entre los espinos, a ver quién está en pedregales, a ver quién está solo por ver qué consigue en la iglesia, a ver quién es cizaña. Oh, hermano, yo no puedo ni imaginarme cómo Él haría los grupos en las congregaciones. Pero nosotros a todos les estamos diciendo hijos de Dios, pero no es eso lo que Cristo está viendo. Alabado sea Dios. Y casi siempre en la iglesia lo que ha habido es un remanente, y un pequeño remanente, la semilla que cayó en buena tierra. Esa semilla es el que ha creído de verdad. Esa semilla es el que ha nacido de nuevo. Esa semilla es el que se esfuerza, el que sigue adelante, el que trabaja, el que ama a Cristo, el que produce fruto que agrada al Señor. Esa es la semilla de buena tierra. Alabado Dios. Y hay de esos también. Hay de esos también en la congregación. Glorioso el Señor. Hay verdaderos creyentes en la congregación. No esté viendo aquel que se anda portando mal. Mire aquel que da testimonio del evangelio. Mire el verdadero creyente que le va a enseñar lo que es la gracia de Cristo. Alabado sea Dios. Gloria sea Dios. Hay una historia maravillosa que cuenta mi papá. Hicieron una frijolera y estaba siempre que el primer saco, la primicia, es del Señor. Amén. Se vino un temporal que dañó las frijoleras y estaba el frijol ya reventando. El hermano hizo el volcán de frijol en la casa. Y tuvo que escoger uno por uno el que estaba bueno. Uno por uno. Logró llenar solo un saco. ¿Saben qué fue lo que él dijo orándole a Dios después de llenar ese saco? Gracias, Señor, que aunque sea tu saco se salvó. Amén, hermano. ¿Con qué se quedaba él? Esperando a que Dios era el que provee para nuestras necesidades. Es fruto de creyente. Esa es obra de creyente. En eso es que hay que fijarnos. Y eso solo lo hace el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Y así yo pudiera darles una gran lista de testimonios. Amén, hermanos. Hay testimonio del evangelio. Y yo estoy seguro que ustedes aquí tienen también testimonio del evangelio. Precioso el nombre de Jesucristo. Lo otro que hace que varios no crean al evangelio es las diversas cosas, más bien diversas promesas que están ahí en la escritura, que se ve que no se cumplen, o las vemos que no se cumplen. Y entre más viejo va el creyente, más peligro corre. Usted pensaba que era mejor, pero más peligro corre. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos jóvenes, bien alentados, sin ninguna enfermedad, nosotros decimos, el Señor es mi sanador. No le ha pegado ni una. No lo ha sanado ni una. Por eso puede decirlo y puede gritarlo. Pero el asunto es que le viene una. Y pide oración y no se sana. Ahí ya se pone tan vaya. ¿Cómo será eso? Señor es mi sanador. Ahora el Señor nos sana de esa. Y después tiene que venir la otra. Hermanos, estamos en esta naturaleza caída. Y por estar en esta naturaleza caída, estamos nosotros destinados a la corrupción, a hacernos viejos, a enfermarnos y últimamente a morirnos. Estamos destinados a eso. Y nadie se va a escapar de eso. Amén, hermano. Mi papá tiene esta expresión y dice que no hace caso la mayoría de hermanos.
Tanto que les he dicho que no se hagan viejos. Y no quieren hacer caso. Vaya pues, hermano. Decidamos todos ahorita. ¿Cuánto hacemos votos? Hagamos votos, levantemos las manos. Que no nos vamos a hacer viejos. Señor de gloria. ¿Nadie? No. ¿No? ¿Nadie acompaña? No. Ok. ¿Verdad que sabemos bien? Tenemos que hacernos viejos. Sí, hombre, Amén. y ahorita cuando Y queremos evitarlo. Sí, hombre. Con la vejez ahí comienza a salir la arruga, la quieren evitar. De muchas formas. Crema. Las hermanas se vuelven locas con eso, queriéndola evitar. Pero no. Sí, ayuda la cremita, se va a cubrir por un tiempo. Pero va a haber tiempo donde ya no va a poder. No, Ay, después. hermano. Está difícil. Se le comienza a caer el pelo, va a empezar ahí que con champú, tratamiento y todo eso. Lo va a detener un ratito. Pero no va a poder. No, se va todo. Se le va a caer. Que comienza a salir ahí el pelo blanco, la cana blanca. Se le arranca. Salió la cana, no la quiero. Sí, se le arrancó, solo era esa. Pero hay en otra. Y viene un grupo más. Y se le va a arrancar también. Pero ya después va a haber 3 al otro lado. Entonces ya va a decir usted, bueno, así voy a arrancar todo el pelo. Y opta por otra opción, pintarse. Pero es que se lo pinte. Ahí va a venir de regreso. Lo que viene naciendo. Lo que va creciendo viene blanco. Se lo va a pintar en la parte de arriba, pero lo que viene de abajo es blanco. Y no lo va a poder detener. Supongamos que se pinta todo el pelo de encima y viene el bigote blanco también. ¿Qué va a hacer con eso? No lo podemos detener. No se puede. ¿Y por qué no se puede? A causa de esta naturaleza caída. Y estamos en este cuerpo que tiene esta naturaleza caída. Tiene que enfermarse aunque sea creyente. La maldición sigue con nosotros. Hemos sido librados de ella, pero en promesa. No se ha cumplido todavía. Un día Cristo vendrá y nos va a soltar de todito esto. Pero ahorita todavía tenemos esas esquirlas y estamos amarrados con esa maldición todavía. Sepamos bien eso todos. Amén. Si está enfermo, el Señor puede tener misericordia y sanarlo de esa enfermedad. Pero le va a venir otra que vaya a hacer que sea la que es de partida. Y aunque ore la iglesia y aunque ayude la iglesia, esa es la que se lo lleva. Y no podemos hacer nada nosotros por eso. Amén. ¿Quién de los santos hombres de Dios no ha muerto? Todos los antiguos santos hombres de Dios, todos los escritores de la Biblia están muertos. Y si ni ellos lo evitaron, nosotros no lo vamos a poder evitar. Lo que podemos rodearle al Señor es que nos dio un poquito de años para servirle a Él. Si es tiempo para que lo va a perder y lo va a desperdiciar, mejor pídale a Dios que se lo lleve ya. Pero si es para servirle al Señor, entonces pídale un poquito de agua al Señor. Varios hermanos se confunden y por eso no creen en el Evangelio. Piensan que el Evangelio no es verdad cuando habla de sanidades, que habla de milagros, que habla de todas estas cosas. El Evangelio es verdad y estas cosas se ven en la congregación, pero no está diciendo que no le va a llegar ninguna enfermedad o que de todas las va a sanar el Señor. Va a haber aunque sea una de las que no lo va a sanar. Amén. Bendito Dios. Y entre más obedientes somos, más vamos a tener bendición del Señor. Todo eso hace que cueste creer el Evangelio. Pero el Evangelio es verdad. El Evangelio es verdad. Produce fruto, hace la obra, transforma las vidas, da el derramamiento del Espíritu Santo, da el testimonio de la salvación y nos da una fe gloriosa de que vamos para el reino de los cielos. El Evangelio es verdad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El testimonio del Evangelio primero es la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Habremos aquí testigos del Evangelio? Gloria a Dios, aleluya. ¿Podrán nuestras amigas ver testigos
del Evangelio. El Señor nos mandó a ser testigos del Evangelio. Glorioso el Señor. ¿Cuántos tienen la unción? ¿Cuántos están seguros de la unción del Espíritu Santo en sus vidas? A ver si hay testigos acá de la unción del Espíritu Santo. Póngase de pie el que tenga la unción del Espíritu Santo, que esté seguro que tiene la unción del Espíritu Santo. Póngase de pie el que la tiene. Y uno. Pueblo. Quiero ver. Ah, pues estamos bien problemados. Es bien probable que no acepten las amigas. Pues no hay ningún testigo que pueda decir, yo tengo la unción del Espíritu de Dios en mí. Claro. Amén. Gloria a Dios. Glorioso el Señor. Ajá. Este es el otro testimonio. El otro testimonio es una vida transformada por el Evangelio. ¿Habrán testigos de esa transformación? ¿Quiénes han sido transformados su vida por el poder del Evangelio? Que ponga de pie entonces este el hermano. Que ponga de pie el hermano. Testigos. Sí, claro, Otro testigo. Sí, lo es. Otro testigo, ponga de pie. Estos son testigos de vidas transformadas por el Evangelio. ¿Algún otro testigo? No estoy diciendo testigo de Jehová, sino testigo del Evangelio. Pueden sentarse los hermanos. Tenemos ese testimonio del Evangelio que nos hace creer todavía con más intensidad el Evangelio. Bendito sea Dios. Tenemos las amigas entre nosotros. ¿Podrán ellas creer el Evangelio? Fue lo que Jesucristo dijo. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Si creen en el Evangelio, pónganse de pie en este momento. A las dos. Bendito Dios. Aleluya, bendito Dios. Bueno, bendito sea el nombre del Señor y bendito sea el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias al Señor en esta tarde por esta palabra maravillosa. ¿Cuántos nos hemos gozado en esta tarde? Ha sido un mensaje muy maravilloso, hermanos, donde ha sido muy bien explicado, donde hemos disfrutado de este mensaje tan maravilloso, ¿verdad? Tanto para amigos como para cristianos. Se nos habló directamente a cada uno de nosotros. Y hemos venido aquí para ser doctrinados, para aprender de la palabra, para ser instruidos. Y hoy hemos sido instruidos por el Evangelio del Señor. Pablo